La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Primera carta de Pedro 2:1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Estamos creciendo en lo que debemos crecer. No nos equivocamos como aquellos que dicen, yo quiero crecer en el espíritu, que es algo tan ambiguo, que no encontramos respuesta en la Biblia sobre tal afirmación. Crecer en el Espíritu es extraño, es salido de los principios bíblicos. Más bien lo que la Biblia nos dice es que debemos crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces estamos creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en diferentes niveles, ¿sí? En el nivel de sus obras, que es lo que podemos ver que Dios ya ha hecho en su creación, en cómo se mueve la naturaleza, bueno, todo lo demás. Y estamos en este momento avanzando en el conocimiento de Dios en el nivel de sus caminos. Entonces dijimos que los caminos de Dios son sus pensamientos, que son sus intenciones, sus principios, que son sus mandamientos, y sus designios, que es lo que el Señor ha determinado como propósito de vida para ti y para mí. Lo que Él preparó como un destino para usted y para mí, esos son sus designios. Entonces podemos conocer a Dios en el nivel de sus caminos, conociendo las intenciones que Él tiene conmigo, que son buenas, los mandamientos que no podemos refutar, que no podemos condicionar con quién los cumplimos y con quién no, por pequeños que nos parezcan, y ese diseño de vida, ese destino que el Señor preparó, ese camino que Él preparó para nosotros, que es bueno, que es bueno. Y dijimos la semana pasada, escúcheme, dijimos la semana pasada que parte de esos caminos, de ese camino, no, más bien que el camino que estamos recorriendo es un camino de perfeccionamiento, un camino donde la amonestación, donde la reprensión, donde la crítica hacen parte benigna, hacen parte de ese proceso de perfeccionamiento. ¿Lo entendió así? No vuelva a refutar, no vuelva a resistirse a la crítica, no vuelva a resistirse a la amonestación, a la reprensión. No vuelva a resistirse, porque eso hace parte del amor de Dios en este proceso de perfeccionamiento. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a Isaías capítulo número 55 y vamos a leer algo allí en Isaías capítulo número 55. Vamos a leer desde el versículo Isaías 55, versículo número 7. Y mire lo que dice la palabra Isaías 55, 7. Deje el impío su camino. ¿Qué es el camino? A ver, conectémonos, por favor. Porque yo sé... No, otra vez. Deje el impío su camino, y en esta parte, déjeme decirle, cuando uno, la palabra camino también tiene muchos significados en el hebreo y en el griego. Aquí en esta parte, la palabra camino significa, escúcheme, significa estilo de vida, anástrofe. ¿Se acuerda? La forma de vida en la que la persona vive, anástrofe. Deje el impío su forma de vida, deje el impío su conducta, anástrofe. Deje el impío su estilo de vida.
Póngale atención a esto, ¿sabe por qué? Porque lo que el Señor le está hablando es a la persona que hace lo malo. Le está hablando a la persona que se ha ejercitado en hacer lo malo. A eso le está hablando. Y está diciendo, deje el impío su conducta. Siga leyendo. Y el hombre inicuo, el que trajo el pecado transferido por sus padres a través de una información genética, iniquidad, dice, y el hombre inicuo, sus pensamientos. Bueno, usted sí sabe qué significa la palabra pensamientos, ¿no? Aquí lo aplicamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué significa la palabra pensamientos? Intención. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque yo sé la intención que tengo acerca de ti, dice el Señor. Entonces aquí, en esta parte, está diciendo el Señor, deje la conducta, el hombre que no sabe de vivir en un camino piadoso, en un camino santo, deje su conducta, su forma de vida, pero el inicuo, deje sus pensamientos, las intenciones de su mente. Tremendo que el Señor no deja nada al aire, ¿no? Porque a veces yo, no sé usted, yo recién llegué a la vida cristiana, dejé de hacer lo malo y estaba contento porque dejé de hacer lo malo, impulsado por el Espíritu de Dios que ya estaba en mí, ya había nacido de nuevo. Pero sabe que en mi mente todavía maquinaba, en mi mente todavía maquinaba cosas, malas intenciones tenía en mi mente. Pero como yo no hacía nada malo, Héctor sí que ha cambiado, aleluya. Ese Héctor lo que hace que está yendo a esa iglesia, tremendo, ya no grita, pero por dentro. ¿Sabe qué, hermano? Me decían algo y yo sentía que algo me hervía por dentro. Pero la diferencia era que el impío estaba dejando sus caminos, pero el inicuo no había dejado sus intenciones, su pensamiento. Entonces yo volteaba y no hacía caso del improperio, del insulto. La gente estaba acostumbrada a que yo explotaba, la gente estaba acostumbrada a que yo gritaba y me defendía, pero resulta que veían a ese Héctor voltear la espalda y alejarse. Qué tremendo. Sí que ha cambiado, pero yo por ese camino iba diciendo, para agarrarlo, para torcerle el pescuezo, eso no fuera cristiano. ¿Está entendiendo lo que dice la Biblia? Una cosa es mi conducta y otra cosa es mis intenciones, mis pensamientos. Que el Señor nos arrincona y nos dice, oiga, deje su conducta, pero también deje lo que tiene dentro de la cabecita, esas dos cosas. Porque es que, cuando Samuel va a ungir al rey de Israel, porque Samuel fue destituido, va a la casa de Isaí y al primogénito, Eliam, lo ve llegar parado, bien puesto, y Samuel pronuncia las conocidas palabras, he aquí delante de ti está tu ungido, oh Señor, dice. Y el Señor le contesta y le dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo que tiene delante de sí. Al hombre uno lo puede engañar con su conducta, pero ¿y el corazón? Y el Señor le dice a Samuel, pero yo miro el corazón. Yo no sé si esto tenga que ser una revelación para todos como lo fue para mí, pero el día que yo lo entendí, hermano, el día que yo lo entendí me di cuenta, yo no estoy a salvo porque dejo de hacer lo malo, no estoy a salvo. Yo tengo que cuidar mi mente, mis pensamientos para no tener malas intenciones. Es lo que está diciendo la palabra. El camino de Dios es la santificación, escúcheme, el camino de Dios es la santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible, guardado irreprensible para el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es ponerle atención a mis pensamientos, a las intenciones que hay en mi corazón. Le repito, yo ya no contestaba, pero las intenciones de mi mente eran tremendas. Yo decía, hombre, le pusieron un puño en la boca, al menos me quedaba un poquito más satisfecho, pero ya ahora soy cristiano, ya ahora tengo que reprimir esto, ya. Y el Señor me dijo, pues has avanzado en tu conducta, mas no en tus intenciones. Como la persona que dice, yo a la vecina nunca le he tocado, es más, ni la saludo. Pero cuando la ve en paños menores ahí, salir a barrer, la intención aquí.
el pensamiento y los ojos brotados. ¿Qué hace ahí? No, viendo cómo el diablo las coge y mentiras que en la mente está el pensamiento de la intención. Y recuerde esto, póngale cuidado. El Señor dice que la intención, es que Dios es perfecto, hermano, Él no nos deja nada pendiente. El Señor dice que la intención en el corazón del ser humano, o sea, los pensamientos, para Él son un acto consumado, que lo que usted y yo tenemos en la mente como intención, como pensamiento, para Dios ya lo hicimos. Bueno, recuerda el texto de Mateo capítulo 5. Si alguno mira a una mujer que no es suya, si alguna mira a un hombre que no es suyo, para codiciarla, para tener una intención en su mente de tocarla, de poseerla, dice, ya adulteró con ella en el corazón. La intención determina que para mí sea un pecador, un adúltero. Y en eso es que el cristiano tiene que conocer, ese es el nivel de los caminos. Mire, hermano, el nivel de las obras es un nivel básico y todo el mundo aquí en la tierra puede conocer a Dios a través de sus obras. Pero usted y yo lo estamos conociendo en un nivel mayor, en el nivel de sus caminos, de lo que tiene Dios como pensamiento, intención para usted y para mí, de lo que Dios tiene para que nosotros vivamos en esta tierra. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me quiere santo por fuera, pero santo por dentro, la Biblia dice que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. 23 de Proverbios, 23, no sé, 6, no tengo presente. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Ese es la persona. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, mi hermano, porque muchos de nosotros podríamos estar frente a Dios como pecadores, porque tenemos malas intenciones, tenemos malos pensamientos y pensamos que como nadie se dio cuenta, ni tenemos que confesárselos a Dios, ni tenemos que esperar perdón de parte de Él. No, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, pero el Señor dice, el inicuo deje sus pensamientos, porque la palabra pensamiento significa intención, intención del alma, intención del corazón. Entonces dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. La palabra volverse es que cambie de rumbo, hola, cambie de rumbo. Tal vez el Señor diciéndonos, mire, este es el camino, y la persona en retroceso, para otro lado. No. Si tomáramos lo que hemos aprendido, sería algo como esto. Dios tratando de hacerle ver el error a usted y a mí, usando personas que nos aman, que tienen la capacidad y el amor suficiente para acercársenos y decirnos, mire hermano, mire hermana, eso está mal. ¿Por qué no corrige esto en su conducta? ¿Por qué no corrige esto en su obrar? Y la persona dice, no, bobadas, hombre, ¿qué le pasa? ¿Usted qué cree? No, olvídese, eso es ir en contravía del Señor. No, se me levantó el diablo con usted, olvídese. Él dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, si nosotros nos enfocamos, óigame, si nosotros nos enfocamos en el camino de Dios. Y dice el versículo número 8, porque mis pensamientos, las intenciones de Dios, no son vuestros pensamientos, tus intenciones. Son mejores las intenciones de Dios que mis intenciones. ¿Quién dice amén a eso? Usted puede querer algo muy hermoso para usted. Le aseguro que las intenciones de Dios son mejores que las que usted tiene con usted. Así es. A ver, y si nosotros hemos conocido que el proceso del camino que Dios nos trazó es un proceso de perfeccionamiento, el final de ese camino, ¿cuál será? ¿Usted sabe cuál es el final de ese camino? Efesios capítulo número 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo número 1, versículo número 3 y versículo número 4. ¿Estás allí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, si el camino
que el Señor preparó para nosotros. Es un camino de perfección. El final de ese camino es que usted y yo seamos santos y sin mancha, no delante de un hombre. Le repito algo, a los hombres los podemos engañar, a los hombres les podemos mostrar una limpieza, una santidad que tal vez no exista dentro de nosotros, pero al que no podemos engañar, al Dios de los cielos, Él nos garantiza que si nosotros nos dejamos llevar por ese camino de perfeccionamiento, donde lo más frecuente va a ser la amonestación, la reprensión, la corrección, y usted se deja llevar y se humilla ante eso y pone atención y se corrige, el Señor dice que Él garantiza que el final de ese camino será que usted y yo vamos a ser santos y sin mancha, no delante de ningún hombre, sino delante de Él, al cual nadie puede engañar. ¿No le parece precioso eso, mi hermano? Vale la pena recorrer ese camino. Esa es la intención de Dios. Y podemos conocer, hermano, que Dios tiene cosas excelentes para nosotros. Dios está buscando que usted y yo recorramos el mejor camino en esta tierra. Entonces dice de nuevo Isaías 55. Estamos en el versículo número 8, ¿no? Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros tenemos que entender, mi hermano, que en esto de conocer a Dios, en el nivel de sus caminos, tenemos que reconocer cosas como esta. Póngame atención. El desconocimiento de Dios en la iglesia radica principalmente en que a nosotros nos presentaron unos hechos de Dios y unas intenciones de Dios diferentes a las que están ahí en la Biblia. Sí. Las iglesias, las congregaciones, se llenaron de una cantidad de conceptos humanos y el hombre se creyó con la autorización de parte de Dios de aumentarle a la Biblia, de crear aparte de la Biblia otra Biblia, donde se prohíbe, donde se manda, donde se exige estatutos, preceptos y ordenanzas de acuerdo a la mentalidad de cada director, cada servidor, cada pastor, cada hombre encargado de una misión. Y las personas empezaron a conocer a Dios no a través de la Biblia, sino a través de esos preceptos, estatutos y ordenanzas humanas. Y entonces el conocimiento de Dios se torció. ¿Le doy un ejemplo? Yo entiendo mejor con los ejemplos. ¿Usted también? Bueno, entonces un día, después de terminado el tercer culto, se me acercó un hombre, un cristiano, tenía este mismo traje. Y el hermano se me arrimó y me dijo: hermano pastor, Dios lo bendiga, traigo una palabra de parte de Dios para usted. Yo le dije: sí, señor, soy un oído grandote, dígame. Y me dijo: considere el dejar de ofender a Dios. Sí, claro, lo estoy ofendiendo, cuénteme cómo, ayúdeme. Me dijo: usted al vestirse de negro y subirse al altar de Dios vestido de negro, usted está ofendiendo a Dios, porque el negro es el color del diablo y los satanistas son los que se visten de negro, y usted está ofendiendo al Señor. Yo le dije: varón, ¿en dónde dice la Biblia eso? Me dijo: no, es que yo vengo de una congregación muy celosa donde nos han enseñado que el negro es el color del diablo. Ah, pero no está en la Biblia. No, yo no sé si estará en la Biblia, debe ser que sí está. Pero lo que yo le quiero decir es que nosotros somos una congregación muy celosa, una misión muy celosa, y entonces hemos entendido que el negro es el color del diablo. Ah, bueno, listo, ¿qué más? Me dijo: mire, también he visto que hacia el rincón del lado de allá, las filas de las sillas son de A6, y el 6 es el número del diablo.
Y entonces se imagina una cantidad de filas de a 6, de a 6, 6, 6, 6. No, eso está lleno de demonios allá, esa iglesia suya. ¿Y dónde dice eso la Biblia? No, a nosotros nos han enseñado. Ah, ya. Entonces ese hombre conoció a Dios, no por la verdad de la palabra de él, de Dios, sino por algo que se inventó un cristiano. Llámese pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Se lo inventó y creyó que era muy hermoso, muy santo, muy benigno inventarse cosas que a él le parecieron que estaban bien, y entonces empezó a poner y le estoy diciendo apenas unas poquitas prohibiciones. Estoy diciendo dos de muchas prohibiciones. Hay congregaciones que tienen su propio libro, o sea, otra Biblia, donde dicen no se puede, no se puede, no se puede, y usted se pone a mirar, y muy pocas de esas no se puede, queda prohibido, son bíblicas. A ellos se les ocurrió. Y empezaron a prohibir a su congregación, y la congregación entonces no es enseñada de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo al carácter de Dios, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que se hacen una idea diferente de Dios. No conocen al Señor de acuerdo a sus caminos, sino a los caminos que les trazó un hombre. Porque ¿sabe una cosa? Desde el tiempo del Señor Jesucristo, Él advirtió que esto iba a pasar. Pasó en el pueblo de Israel. Y algo muy terrible, el pueblo de Israel nos heredó a nosotros esa clase de falacia. Mire Marcos capítulo 7 y se dará cuenta. Marcos capítulo número 7. Vamos a leer desde el versículo número 6. El pueblo de Israel conoció a Dios a través de tener que lavar vasos, platos, jarros, lechos, y no por sus mandamientos reales. Entonces lea conmigo, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, ¿cómo le dice el Señor a la gente que se inventa cosas? Que tiene una apariencia de piedad prohibiendo lo negro, pero que ellos llenos de ira, llenos de pleito y de contienda. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, enseñando como doctrinas, como caminos de Dios, mandamientos de hombre. Mire lo que dice la Biblia: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es tradición, hermano. Una cantidad de cosas en las congregaciones y en las misiones es puro engaño de hombre, puro pensamiento de hombre. Personas que se les ocurrió que a Dios se le olvidó, que la Biblia está incompleta y que ellos la tienen que completar. Eso es. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Póngale cuidado a esto, que es muy importante. Entonces, el problema es que se puede enseñar en una congregación un camino que no es un camino de Dios. A los judíos les enseñaron un camino que no era camino de Dios. Les enseñaron a evadir el verdadero mandamiento, pero a cumplir la tradición de un hombre, lo que un hombre se inventó por ahí. Eso es. Entonces, qué peligroso, hermano. Qué peligroso que cualquier persona le dé por pasar por encima del mandamiento bíblico, aludiendo a una experiencia de hombre, aludiendo a un mandamiento de hombre. Las congregaciones no podrán conocer a Dios a través de sus caminos si lo que se les pone sobre ellos es mandamientos de hombre. Y quiero ponerle ejemplos.
hoy en día en las congregaciones se están implementando cosas y formas para desoír el mandamiento de Dios y para obedecer el mandamiento que me conviene, que viene de parte del hombre. Y le quiero poner ejemplos, póngale atención. Y yo le dije a las personas, yo voy a denunciar esto públicamente, lo voy a decir, lo voy a hablar a la iglesia. Un par de personas que tienen, no sé, aquí en el llano, no en el Meta, en otra parte. Alguien me comunicó y me dijo, es que le quieren hacer una pregunta. Una mujer que tiene ministerio me dijo, pastor, yo sé que usted es un hombre de Dios, yo inmediatamente cancelo esas palabras porque ¿sabe qué he entendido yo? Que a través de la lisonja el diablo quiere bloquear, óigame, el juicio espiritual de un hombre de Dios. Te lisonjean para que después tengas que hablar de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. La lisonja bloquea, la lisonja desactiva el cuidado, la atención y el celo de la palabra en una persona. Ay, como me lisonjearon, lo que me diga le voy a dar gusto, le voy a decir que sí. Entonces me dice, yo sé que usted es un hombre de Dios y quiero preguntarle, ¿hay algún problema en que yo me case con una persona menor que yo? Y yo le dije, ¿quién es la persona? Es un joven. Ella le lleva 12 años. Le dije, ¿y cómo se llama él? Me dice el nombre y me dice el apellido. Y le digo, ¿usted cómo se llama? Me dice el nombre de ella y me dice el apellido. Y yo le digo, ¿y por qué tienen el mismo apellido? Entonces me dice, no, pastor, eso sí es porque yo soy tía de él. Tía de él. ¿Tú has leído que eso se llama incesto? Entonces me dice, no, pastor, no, tranquilo, no se preocupe, pastorcito, no se preocupe, es que el profeta de nosotros me confirmó que él, mi sobrino, es el diseño celestial que Dios tiene para mí como mi esposo. ¿Y a qué horas un profeta o un apóstol o un evangelista o un pastor o un maestro tiene autorización de parte de Dios para pasar por encima de su palabra, anulando la palabra, el mandamiento y haciendo lo que se le da la gana? ¿Cuándo? No, eso es mentira, hermano. Y escuche esto, póngale cuidado. El problema es que hoy en día, por la ignorancia que hay en la iglesia, el no conocer a Dios y no conocer lo que trajo la gracia, la gente está considerando que los profetas siguen teniendo la misma función del Antiguo Testamento y que son la boca de Dios. Y no son la boca de Dios. Le di la enseñanza, le di la instrucción, le di todo el estudio. Hebreos 1:1 y 2 dice, antes Dios habló a través de los profetas, ya no. Hoy en día está hablando a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo está haciendo por la palabra de Dios. No necesitamos profecía porque ahora tenemos comunicación directa con papá, comunicación directa con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, escúcheme, en las iglesias que quieren saltarse la palabra y hacer lo que se les viene en gana, entonces ahora están sacando el pretexto de que es que el profeta me lo confirmó. Y están haciendo tantas cosas abominables a Dios, hermano, tantas cosas feas. No, el profeta me lo confirmó. ¿Y quién es el profeta? Para que venga a desmentir la palabra, para que venga a pasarla por encima. ¿Quién es el profeta? No, hermano. Que entonces así te dice el Señor, tu diseño perfecto es fulana, y empiezan a casar. Si usted conoce algún lugar donde se haya hecho eso, usted sabe que Dios ha mostrado su desagrado en que esos matrimonios fracasan. Y ese es el peligro, hermano, que mucha iglesia está conociendo a Dios a través de los caminos de un hombre, no de los caminos de Dios. Que muchos cristianos están conociendo a Dios a través de los pensamientos, de las intenciones de un hombre, de los mandamientos de un hombre, no de Dios. Y entonces, sencillamente, no solamente se hace eso que le estoy diciendo, sino que se están separando familias. Se están separando familias, escúcheme. Hay lugares donde el tal profeta o la tal profeta dice, así te dice el Señor, la mujer que tienes hoy no es tu mujer. Sí, hermano. ¿Y le consiguen? ¿Con quién? ¿Le consiguen? Y la gente se cree eso
y deja de lado la palabra para obedecer la voz del hombre. Entonces, la situación está en que parece ser que a la iglesia le ha caído la sospecha, le ha entrado la sospecha de que la Biblia, la palabra, no está completa. Parece que fuera eso, que a usted y a mí como que nos asaltara la duda de que quedó faltando cosas y que por eso algún hombre puede venir a completar la Biblia. Eso mismo pensó Saúl. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo número 15. Eso mismo pensó Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Vamos a leer desde el versículo número 13. El 13, léalo conmigo, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Usted ya sabe que el Señor a través de Samuel le dijo a Saúl: ve y acaba con todo, no tomes nada del anatema, ese es el mandamiento. Pero sabe que vino alguien y le cambió el pensamiento a Saúl y lo hizo pensar a Saúl que a Dios se le había olvidado, que se le había pasado algo por alto y que él lo tenía que completar. Eso mismo está viviendo la iglesia hoy en día. Mire, siga leyendo conmigo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Sabe qué significan las palabras antes bien? Significa: yo llené un vacío que había en las órdenes que se me dieron. Yo mejoré esas órdenes. Antes las obedecí mejor de lo que me las dieron. Y eso es lo que mucho ministro y mucha iglesia está pensando. Que no es suficiente con lo que dice el Señor, sino que el Señor se le pasó algo, que como Él no sabía cómo se iban a poner esos tiempos y cómo el modernismo iba a meterse a la iglesia, que como el Señor Jesús nunca lo pudo saber, entonces Él nunca dio un mandamiento adecuado para este tiempo. Entonces hay que inventarse mandamientos que no están en la Biblia, inventarse reglamentos que no están en la Biblia, para poder completar el vacío que el Señor Jesús dejó. Esa es la creencia de muchos, como la de Saúl. Antes bien, yo por el contrario mejoré esas órdenes, está diciendo Saúl. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, póngale cuidado a estas palabras de Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Deténgase ahí. Otra clase de cosas que están sucediendo en la iglesia. Por eso la iglesia no conoce a Dios. Realmente, sinceramente, no conoce verdaderamente a Dios. ¿Sabe por qué? Se nota en esto, ya hoy en día menos que antes.
pero hace algunos años era fácil encontrarse una persona, un cristiano en una congregación reclamándole a Dios: pastor, es que hace 3 años vengo ayunando y orando por mi esposo y ese tipo no se convierte, no sé qué quiere Dios conmigo. Mire, pastor, yo he hecho, ¿qué será lo que no he hecho, pastor? He hecho ayunos de 40 días, de 21 días, de 30 días, de 14 días, de 7 días, de 5 días, de 3 días, he pasado a liberación. Pastor, oro como usted no se imagina. Son 3 años dándole al ayuno y a la oración, sacrificándose, sí señor. Ah, ya, y cuéntame, ¿cómo está tu marido? No, pastor, mal, ese marido mío, por ahí me contaron como que anda por ahí con una fufurufa, por ahí, dice que tiene un amante por ahí, ¿ah? Y yo digo, ¿de qué me sirve todo este tiempo? Ah, bueno, pare, listo, hiciste muchos sacrificios, te felicito, pero cuéntame una cosa, ¿cómo eres tú con tu esposo? ¿Y cómo voy a ser? Con un hombre que me engaña. ¿Cómo eres por eso? Ay, pastor, pues lo tengo que tener a raya. Ah, ¿lo atiendes? ¿Le das su comida a la hora adecuada? Pastor, a veces no puedo, la verdad, a veces no puedo. A veces me meto en oración y se me olvida que él llega y yo le digo que vaya y almuerce donde la mamá. Y lo atiendes en la noche cuando él tiene ganas de tener su relación contigo. Pastor, ¿cómo? Yo en ayuno, ¿cómo? Ah, bueno. ¿Usted piensa que Dios le va a cambiar a su marido haciendo lo que a usted le da la gana? Dios sabe que si usted le cambia ese marido y se lo vuelve una ovejita, usted le pone su pie en la cabeza y hace lo que le da la gana con él, porque usted no ha entendido el evangelio, usted no ha entendido que no es por sacrificios, es por obediencia. Has aprendido mal el evangelio, no tienes ni la más remota idea de quién es Dios y qué es lo que está pidiendo Dios. Dios no te está pidiendo que te sacrifiques y que te pongas así como estás de huesuda, ayunando y orando. No, Él te está diciendo, es mejor la obediencia. Porque con obediencia ese hombre ve una mujer obediente, una mujer servicial, una mujer respetuosa. Dios mío, cambia a cualquiera. Dios lo cambia. Hola. ¿Qué pasó? Lea todo ese versículo, léalo. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A ver, iglesia, diga conmigo, ciertamente. No, pero ¿qué fue? Otra vez, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Claro, hermano, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, es frecuente encontrarse personas que reclaman a Dios porque ayunan y oran, porque están todo el tiempo en la iglesia y descuidaron su familia. Y tengo un hijo en la droga, lo descuidaste. Pastor, pero estaba orando, estaba ayunando. Dios no lo mandó a ayunar y a orar, Dios lo mandó a cuidar a ese muchacho. Dios lo mandó a formar a ese muchacho, a instruirlo, a capacitarlo, a darle herramientas para que se defienda de esa fiera que es el mundo, que se los quiere tragar y destruir. Pero ella aprendió a conocer a un Dios todo raro, que decía, vea, clávese, fúndase en ayuno y en oración, haga lo que yo le mando, y él no manda eso, que yo le voy a hacer lo otro. Usted siendo una mala madre, yo le voy a poner buenos hijos. No es así. Ese no es el principio bíblico. Entonces medite, mi hermano, que nosotros no podemos caminar en contravía a lo que Dios dice que son sus caminos. Es mejor obedecer que fundirse en ayuno. Sí, ayune, pero sin descuidar nada de lo que Dios le dice. He puesto en tus manos ese esposo, esa esposa, he puesto en tus manos esos hijos, esa empresa, no los descuide. Hola. Porque después no me vas a venir a decir, no, antes le completé a lo que le faltaba a usted, antes completé aquello que usted no, es que usted no cayó en cuenta. Yo entiendo, Señor, yo pienso que muchos ministros y cristianos que se inventan cosas, dicen, yo entiendo lo ocupado que está, Señor, y que se le olvidó al Pablo allí y al Pedro poner los mandamientos, pero yo los voy a poner tranquilo, yo les voy a exigir lo que usted no les exigió, yo.
Y después dicen ser más santos que los que tratamos de estar alineados con la palabra y no ir ni más allá ni más acá. Ellos dicen que son más santos, ellos dicen que son mejores, que son más ungidos. Y mire lo que dice la Biblia de esas personas. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6. Usted no sea así, hermano. Conozcamos a Dios en el nivel de sus caminos, del mandamiento, de Él, no del mandamiento de un hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, espérese ahí. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que usted y yo tenemos que conformarnos a lo que Dios dice. Que lo que Dios no juzga, usted y yo no lo podemos juzgar. Y lo que Dios dijo que es pecado, usted y yo lo tenemos que tener como pecado. Punto. Conformarse es alinearse, conformarse es como limitarse solamente a eso. Solamente a eso. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el tal está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ellos no tienen la verdad y dicen que son mejores que otros porque ellos sí van más allá y tienen Biblia aparte, ¿no? Tienen libro de dogmas y doctrinas porque son celosos y le están llamando lo que Dios no llama, le llaman. Dice disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Escuche esto, escuche. La ventaja de conocer a Dios en el nivel de sus caminos es que usted ya sabe lo que Dios mandó, usted ya sabe cuál es el mandamiento de Dios y qué es lo que Dios quiere en su vida y en mi vida. Entonces no va a pasar, póngame atención por favor, no va a pasar lo que puede estar pasando en alguna congregación y lo que pasó hace algunos años, que porque sale un ministro famoso, de trayectoria, muy usado por Dios, pero que también puede ser engañado, todos podemos ser engañados, todos podemos torcernos después de que cambiamos la intención del corazón. No me pienso torcer, pero tenga cuidado, permanezca mirando la Biblia siempre, hermano. Entonces sale alguien por ahí a decir cosas y la gente lo cree. ¿Cuánta gente hay contaminada por ese pensamiento que yo les enseñé a ustedes a que no lo creyeran? Ese pensamiento de que los diezmos eran del Antiguo Testamento, y es un gran hombre, le digo, un gran maestro, eso no lo puede negar nadie, con un conocimiento impresionante. Pero se inventó algo. Le caen mal los diezmos, entonces dijo que en el Nuevo Testamento nunca se nombraban los diezmos, que el Señor Jesús nunca nombraba los diezmos, y se acuerda que yo le demostré a usted que sí, y le di toda una enseñanza del Antiguo Testamento y le demostré del Nuevo Testamento, y le mostré con el Antiguo que desde antes se había establecido la relación entre la iglesia y Jesucristo a través del diezmo. Abraham, el representante de la iglesia y de la fe, le dio todos los diezmos a Melquisedec, tipología del Señor Jesucristo. Pero él se levantó y dijo y como es un gran hombre, tiene una trayectoria impresionante y una fama impresionante porque es un gran maestro, la gente le creyó. Usted tiene que ir a la Biblia y cerciorarse, no crea lo que le vayan diciendo. Si yo mismo le estuviera diciendo todo lo que le he dicho y no le hubiera mostrado por la Biblia, usted no me debería creer. Pero mire que le estoy mostrando por la Biblia, ¿sí o no? Entonces escuche esto. También hace años salió un gran salmista, también muy usado por Dios, en un octubre, dijo estas palabras: no, el Halloween es una fiesta familiar que se puede vivir en familia. ¡Ay! Todo el mundo corrió, mucha iglesia que tenía anhelos en el corazón y que no conocen a Dios. Entonces salieron a engalanar sus casas de Halloween
y a disfrutar de la fiesta familiar del Halloween, una fiesta satánica, que se le rinde culto a la muerte. Ay, la gente, pero lo dijo fulano de tal, ¿y qué? Es un hombre y no puede pasar por encima de la palabra, porque la Biblia dice, hermano, que el que se hace amigo del mundo, el que celebra con el mundo, ese no pertenece al Padre, es enemigo de Dios. Ah, no, pero que porque lo diga. No, señor. Hermano, lo que no diga la Biblia, no lo creo. Lo que vaya en contra de la Biblia, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando usted empiece a escuchar cosas bien raras, me llamaron unos hermanos de otro departamento y me dijeron, pastor, en mi iglesia están enseñando, nos están diciendo que nos preparemos porque viene una enfermedad para todos, de diferentes clases. Le dijeron así a la congregación. ¿Cuántos son ustedes? 30 personas. Dígale a esos 30 que huyan, porque el ministro dice que los estaba preparando para que se enfermaran todos. ¿Ah? Que el Señor me habló y me dijo que viene enfermedad, que el que no está enfermo se va a enfermar. Corra de ahí, sálgase, porque ese no sabe a qué vino el Señor Jesús, ni lo conoce. El Señor Jesús no vino a enfermar la iglesia, vino a sanarla. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, mire, hermano, que al Señor no se le olvidó nada. Le repito, al Señor no se le olvidó nada. A Dios no le quedó faltando absolutamente nada. Al Señor no se le puede pasar por encima. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Y me gusta conocer a Dios a través de sus mandamientos. Me gusta conocerlo en que Él tiene una moral mucho más alta que cualquier ser humano. Escuche lo que le digo. La Biblia no fue escrita por un hombre. La Biblia, aunque Dios usó la mano de hombres, la Biblia la escribió directamente Dios. Él la escribió. ¿Y por qué me doy cuenta? Vámonos a la ley de Moisés, vámonos a los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Vámonos allá. Éxodo capítulo número 20. Observe algo. Capítulo 20 de Éxodo, vamos a leer el versículo 12. Y conozcamos a Dios a través de sus caminos, de sus mandamientos, de sus intenciones. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te... Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y con qué termina? Punto. ¿Con qué termina? Con un punto. Escuche, conozcamos que Dios no entra a negociar con usted y conmigo. El Señor no dice, mire, usted puede juzgar si lo honra o no. Aquí no dice, honra a tu padre y a tu madre si ellos han sido buenos padres. Honra a tu papá si él no te abandonó, si te dio todo, si fue responsable contigo. Honra a tu madre si crees, según tu concepto personal, que ella fue una buena madre. Si tú crees y juzgas que puedes honrar a tu mamá porque se lo merece, pues hónrala. Si no, tranquilo, no te preocupes. El Señor no dice eso. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Punto. Ya. El que no lo haga no conoce a Dios. Es que mire, yo le digo algo, mi hermano. Hay un problema que debemos superar. Y es que al hombre, al ser humano, le parece que puede juzgar si puede obedecer o no puede obedecer la voz de Dios. Sí, hermano. Yo vengo repitiéndolo y lo seguiré repitiendo. Pasa mucho en la familia, ahí con los padres, pasa mucho. Entonces, hermano, ¿y usted qué? ¿Con su mamá qué? No, la vieja, pues, es que me he dado cuenta, pastor, ahora que lo escucho a usted, que la vieja está amargada. Ya. Y usted le está ayudando, la está apapachando, la baila consciente. No, pastor, ya, arrimársele. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted no ha ido a hablar con ella? ¿No le ha confesado sus pecados? Ay, pastor, no, hay que dejarla tranquila. Yo más bien la dejo tranquila. ¿No la visita? No, pastor. ¿Y le ayuda? No, pastor, lo que pasa es que es complicado. Por favor, no la estás honrando.
¿Y tú crees que tienes el derecho de parte de Dios y la libertad para juzgar que puedes hacer lo que estás haciendo? No, señor. No, señor. Y pasa con los esposos. Y pasa con las esposas. ¿Ah? Que el cristiano pasa por encima del mandamiento de Dios y dice: pastor, lo que pasa es que mi marido no es un hombre de oración. ¿Y qué? No, pastor, que es que pues, ¿cómo respetar a un hombre que es todo fregado y que... Es que el mandamiento no es si tú quieres hacerlo o si él se lo merece. El mandamiento es para que lo hagas. Hola. Para que lo obedezcas. Mire, me gusta porque termina con un punto. Siguiente, 13, no matarás, punto, ya. Esto fuera diseñado por un hombre, habría dicho de esta manera: no matarás, solo en caso de que te veas en peligro y tengas que defender tu vida. En defensa propia lo puedes hacer. Solo por favor trata de no hacer sufrir a la otra persona. Dios mío, hermano. Mire, no conoce a Dios aquel que quiere llevar al plano humano los mandamientos del Señor. La Biblia dice que las obras de la carne matan al ser humano, que por la práctica de las obras de la carne la gente no entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que hay que matar, que hay que darle muerte a las obras de la carne. Y si no, lea Romanos 8, 10, 11, todo ese texto del 10 en adelante, y se dará cuenta que la Biblia dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y sabe qué he escuchado yo ministros diciendo? No, lo que pasa es que pues la ira no es pecado. ¿Cómo que no va a ser pecado si es una obra de la carne? Al mismo nivel del homicidio, del adulterio y de todo lo demás. Ira, pleito, contienda. No, pero ellos dicen: no, eso no es pecado. Usted lo que tiene que hacer es controlar la ira. Es un nuevo mandamiento y no es un mandamiento de Dios. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque no conocen a Dios. Y si yo puedo controlar, o sea, que me dé ira poquito, ¿sí? Controlarla. Si yo puedo controlar la ira, entonces puedo controlar las demás obras de la carne. Las puedo controlar. Entonces el adulterio, la puedo controlar. Adultero solamente una vez al año. Y lo hago allá en escondida, que nadie se dé cuenta. Y puedo matar. El homicidio es una obra de la carne, pero lo puedo controlar, ¿sí? Solo el que me haga una muy grande, entonces, ¡tan! Y listo, ya, no fue sino uno, Señor, este año no fue sino uno, estoy bien. Solo es una irita por ahí de vez en cuando, solo un mal geniecito que me sale y ¡pum!, explota, y yo al ratico estoy tranquilo, Señor, al ratico, no, Señor, mátelo. Y el problema es ese, hermano. El problema es que queremos pasar por encima del mandamiento y hacer lo que a nosotros se nos ocurre. Y eso es no conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios en el nivel de sus caminos, dice: punto, eso es lo que el Señor manda. Y hablando de los mandamientos muy pequeños, ahora los que nos tocan a nosotros: al que te pida, dale, punto. Y empezamos nosotros a decir, porque no conocemos a Dios, empezamos a decir: no, lo que pasa es que a uno le pide toda clase de personas. Y hay unos que, ¿ah, sí? ¿En qué momento y en dónde de la Biblia se le dice al cristiano: juzgue si usted puede dar o no? Se le dice: dele, punto, ya. Dele, dele. Y aquí está otra: no cometerás adulterio, punto. Si eso fuera mandamiento de hombre, si no tuviera la moral tan alta como la tiene Dios, entonces ¿sabe qué diría allí? No cometerás adulterio a no ser que tu esposa no te cumpla, que tu marido no te atienda. En ese caso lo puedes hacer tratando de no hacerle daño a él o a ella, ¿sí? Para que suplas tus necesidades, ya que Él no te las suple. El Señor no le importa nada de eso. Él dice: no adulterarás, ya. Y si nosotros conociéramos ese Dios, así como Él se presenta en sus mandamientos, no vamos a tener problema con Él. No vamos a tener problema con Él. Porque vamos a conocer realmente al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, aquel que es tu papá y mi papá, aquel que envió a su Hijo para que nos salvara de la condenación eterna. Y nos amó tanto que hizo sobre su Hijo juicios y misericordia para tener misericordia de mí. Aleluya. Yo no sé, yo de usted estaría brincando ahí. ¿Qué tal si oramos? ¿Conocemos a Dios? El que se inventa mandamientos que no están en la Biblia no lo conoce. El que pasa por encima de la Biblia
anulando un mandamiento para darle gusto a alguien, no lo conoce. Hay personas que dicen qué pecado del hermano, cómo se va a quedar soltero estando tan joven. Entonces permitámosle que se divorcie y se vuelva a casar. Mandamiento de hombre, no lo encuentra en la Biblia. Por lástima, por compasión, eso no va con Dios. Que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, el hombre no. Dios sí sabe hacer las cosas bien, el hombre no. Padre, te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy alabamos tu nombre, te exaltamos y te agradecemos, Señor. Y el agradecimiento nuestro es porque abres nuestro entendimiento y nos permites conocerte, Señor, en un nivel mayor del que te podíamos conocer antes. Señor, por favor, abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que podamos conocer ese Dios maravilloso a través de sus caminos, de sus mandamientos, de sus proyectos de vida, Señor, para nosotros, de sus propósitos, Señor, y de aquello que determinó como nuestro destino. Señor, que cualquier persona, Señor, que escuche esta palabra pueda entender y pueda apartarse, Señor amado, de la ignominia, de la falacia de estar estableciendo mandamientos de hombre o de estar obedeciendo mandamientos de hombre, Señor, en su vida, porque estos los alejan de Dios. Esto haría de nosotros una iglesia de hipócritas, como tú se lo dijiste a los escribas y fariseos, que no hacían sino obedecer los mandamientos de hombre, por agradar al hombre, por llenar la pupila del hombre y por la aceptación de un hombre, pero alejados de la verdadera palabra, del verdadero mandamiento tuyo, Señor. No queremos nada parecido, Dios. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer y apartarnos, Señor amado, de tanto mandamiento humano, de tanto mandamiento, Señor, de hombre que ha existido en la iglesia, Señor, y que nos ayudes a aferrarnos, a obedecer realmente tu palabra, Señor, así como estaba escrita, Señor, así como viene para nosotros, bendito Dios, y de esa manera, Padre, poder conocerte mucho mejor, poder conocer ese Dios maravilloso que tiene las mejores intenciones para mí, para toda mi familia, y que ha diseñado el mejor camino para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a conocerte, Señor, y que tu Espíritu Santo se revele a nosotros, Señor amado, con ese don y esa capacidad, Padre, de poder entenderte, de poder escucharte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que bendigas estas familias representadas en estos hermanos, en estas hermanas, aquí en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Bendícelos, Señor, con entendimiento, Señor, con sabiduría, Padre, con la comprensión de tu palabra, bendito Dios. Y así, Señor, vamos a crecer, Padre Celestial, vamos a crecer en el conocimiento de ti y en el entendimiento de tu voluntad para nosotros y para la iglesia, de ahora y de siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecir a tu pueblo, gracias, Señor, por abrir el entendimiento de todos nosotros y gracias por permitirnos conocerte cada día más y mejor. En el nombre de Jesucristo, bendice a todo tu pueblo, Señor, cada día en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.